Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura está tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura ha sido tomada de este episodio del Evangelio, del capítulo 3 de San Marcos, versículos del 17 al 12. Debemos tener contacto, cercanía con la palabra de Dios. Por eso digo los números. Y digo el nombre del evangelista, Marcos. Y digo el número 3, es el número grande de la Biblia. Y digo también versículos o versos del 7 al 12, que son los números pequeños que se consiguen dentro del texto o al margen de las hojas de la Biblia. Una vida cristiana sin lectura de la Biblia está incompleta. Es necesario leer la Biblia. Si no, no tenemos una vida cristiana con profundidad, construida sobre base firme, sobre roca. La lectura de la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, significa que estamos escuchando. Entonces la lectura de la palabra de Dios es la escucha del mismo Dios. ¿Quieren escuchar a Dios? Sí, queremos escuchar a Dios. Entonces hay que leer la palabra de Dios. Hay que leer la Biblia. Queremos saber qué me dice Dios en este momento a mí, que me siento tal vez confundido, nervioso, como a oscuras, como sin saber qué va a pasar con mi vida, con la vida de mis seres queridos. En este momento en el cual me siento enfermo y quiero la voz de Dios, necesito la voz de Dios, estoy pasando por esos momentos. Hay que abrir la Biblia, hay que leer la Biblia. Por ejemplo, en este episodio de Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12, me está diciendo a mí, nos dice a cada uno de nosotros, entre tantas cosas, que por la fuerza del Espíritu Santo y por la presencia del Espíritu Santo podemos nosotros entender de qué nos habla la palabra de Dios. Nos dice que Jesús buscó retirarse a las orillas del mar con sus discípulos. Los que seguían a Jesús allí día y noche
necesitaban alimentarse de Jesucristo, de sus palabras, de sus enseñanzas. Y entonces Jesús buscaba un lugar a sola con ellos. Es lo mismo cuando nosotros nos decidimos a estar a solas con Jesús, nos retiramos a un lugar allí en nuestra casa, o nos retiramos hacia el silencio. Allí mismo interiormente dejamos las preocupaciones a un lado, apagamos el televisor, apagamos la radio, dejamos a un lado el celular, que es una tentación para todos, y entonces decidimos escuchar a Jesús. Él quiso retirarse con sus discípulos para enseñarles, para disfrutar, para que disfrutaran de su presencia, pero había mucha gente que quería seguir a Jesús porque había sido sanada, porque tenía muy buena referencia de esos que habían quedado sanados de enfermedades imposibles de sanar, y habían muchos entonces que querían ir a tocarlo, aunque fuera su manto, tocarlo. Qué gran fe la de esta gente. Esta gente no quería solamente ir a hablar con Jesús. Esta gente no quería solamente ir a tocar a Jesús, sino que querían allí probar si era verdad que tocándolo se sanaban. Algunos por curiosidad y otros por fe, claro que sí. Unos querían tocarlo porque confiaban, pero otros querían tocarlo para ver si era verdad. Hoy nosotros necesitamos acercarnos y tocar al máximo a Jesús, confiando en Él, leyendo su palabra, orando a solas, escuchando más nuestra conciencia, viendo la necesidad del hermano, atendiendo a aquel que nos quiere y nos aprecia y quiere decirnos cosas muy buenas para nosotros. Hoy debemos tener esa confianza profunda en Jesús, que es lo que significa confiar, o qué es lo que significa tocar su manto. Luego era tanta la multitud que Jesús se sube a una barca, dice allí. La gente que tiene experiencia de subirse a una barca e ir en una barca hacia un lago, hacia el mar o parte del mar, saben que no es tan segura una barca, y menos si hay tormenta. Jesús quiere no solamente subirse a una barca hoy, Jesús quiere entrar en la vida de cada uno de nosotros, que parece una barca con todo lo que sufrimos, padecemos, o por las experiencias o situaciones que pasamos. Es una barca. A veces está serena, a veces vamos y venimos, pero hay otras veces que sentimos que se va a voltear y que nos vamos a ahogar. Jesús está allí en la barca. Jesús está allí apoyándonos. Esto debemos entenderlo así. Por supuesto que hay un contexto histórico. Al subirse a la barca todos podían observar a Jesús, y Jesús tenía una visión completa y general de todos. Pero también hay que entender aquí el sentido espiritual, y Jesús me está diciendo que Él hoy está conmigo en medio de esa situación tan difícil e inestable que yo siento como si fuera en una barca. Fue reconocido Jesús, termina este episodio diciendo que fue reconocido por los espíritus inmundos. Lo veían y se echaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Si lo reconocieron los espíritus inmundos, nosotros estamos llamados a reconocer, por supuesto, a Jesús, que nos llamamos sus hijos y que nos llamamos cristianos. Un cristiano que no reconozca a Jesús, es muy difícil llamarse así y no es cristiano como tal. ¿Cómo reconocer a Jesús? ¿Cómo reconocerlo? Si no invocamos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, su luz, su sabiduría, su entendimiento, su consejo, es difícil reconocer a Jesús. Podemos reconocer a otros y la voz de tantas otras personas. Podemos reconocer hasta por una canción quién la canta, aunque no lo veamos. Y también recordamos cuándo la cantó o cuándo salió. Pero reconocer a Jesús se nos hace más cuesta arriba. Es necesario entonces decir:
con lo que empecé hablando. Reconocer a Jesús significa sacar tiempo de cada día para retirarnos a solas con Él, allí en la oración profunda y en la lectura de la palabra de Dios. Y no hay otra manera de leer la palabra de Dios, de escuchar a Dios, que abriendo la Biblia y leyéndola cada día. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.